bienvenidos. Con Horacio trabajamos hace un tiempo juntos, sobre todo en lo que es el análisis económico. Actualmente publicamos ya hace 10 años en el diario El País el análisis económico y a su vez somos docentes de distintas materias aquí en la ORT. No compartimos el negocio de las materias, sí el del análisis de la situación económica. Y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos también en el año 98, 99, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que es la asesoría de política macroeconómica. Por lo tanto, cuando empezamos a ver lo que estaba ocurriendo en la economía internacional, en la economía brasileña, nos despertó enseguida el instinto defensivo de haber vivido un mal momento en el año 99 y empezamos a atar comparaciones de las situaciones y tratar de evaluar qué impacto podía tener en la economía hoy. Básicamente, bueno, para nuestro trabajo como analistas, lo que publicamos en el diario, y también para el asesoramiento empresarial. La idea de esta presentación es analizar similitudes en los meses previos a esas dos devaluaciones, diferencias que hay entre las dos situaciones y ver la evaluación de impactos. Contarles a ustedes cuáles pueden ser los impactos en la economía uruguaya. De esta comparación vamos a concluir que sin lugar a dudas hay y va a haber un impacto en la economía uruguaya, pero que no va a ser de la magnitud del que se vivió en el pasado. ¿Por qué? Bueno, porque hay diferencias que nos permiten ser optimistas. También hay también hay similitudes que podemos pensar que en los próximos años, si se dan una serie de acontecimientos, podemos entrar en problemas. Y esto es lo que les queremos contar. Principalmente, Uruguay no tiene por qué repetirse la mega crisis del 2001-2002, pero si en el escenario en el que en los próximos años lleguen malas noticias, se combinen esas malas noticias como lo que fue en aquel momento, haciendo la similitud con la película Una tormenta perfecta, digamos, se dieron todas las condicionantes para que ocurriera un impacto muy fuerte sobre la economía uruguaya. Bueno, si en ese escenario llegan las malas noticias, la clave es el terreno fiscal en orden. Esta es un poco la historia que les vamos a contar en los próximos minutos. Los tres objetivos que nos planteamos, bueno, que veamos las dos grandes devaluaciones, ver el impacto en la economía uruguaya y hacer referencia, en la medida que nos va dando el tiempo, a trabajos académicos o temas que se enseñan en el aula, para que así visualicen también lo que es el trabajo del economista y el sustento académico que tiene el trabajo del economista. Bien, ¿qué fue lo que nos puso los pelos de punta en el momento que empezamos a hacer el comparativo? En esta lámina vemos claramente la situación del 98, antes de la devaluación en Brasil en el año 99, y la situación en el 2014, previo a esta devaluación del 2015, tiene tres elementos comunes muy fuertes. Hasta coincide el país en Rusia, que contagia un poco a los mercados internacionales de esa preocupación. Año 98, Rusia sufre el impacto de a su vez la crisis que hubo en el sudeste asiático, se devalúa el rubro, cae el precio del petróleo importante para la economía rusa, de $19 el barril a poco más de $10 el barril, una caída del 50% de uno de los principales sustentos de la economía rusa, alto endeudamiento, situación fiscal precaria, entra a haber una devaluación de la moneda y una corrida en ese país que termina con un quiebre, con un no pago de la deuda o un default, para usar la palabra en inglés comúnmente utilizada en los mercados financieros. En el 2014 no es el mismo impacto del sudeste asiático, pero sí hay una caída muy fuerte del precio del petróleo de septiembre para acá, $100, $110 a 55, una caída del 50% del valor del principal rubro de ingresos todavía en Rusia, una situación financiera del sector público complicada, una corrida contra el rubro, una devaluación, un estancamiento de la economía rusa. Todavía no entró en una etapa de default o de quiebre o de repudio de la deuda, pero sí está administrando tiempos muy difíciles desde el punto de vista financiero. Brasil con estancamiento en los dos casos. Brasil
En el 98 venía de crecer un 3,4%, si no me acuerdo mal. Pasó a tasas del 0,4, 0,5 en los 2 años siguientes, o sea, se estanca la economía brasileña y actualmente vemos exactamente la misma historia. 2,7 el crecimiento hace 2 años, el año pasado un crecimiento de 0 y poco, 0,5, una caída de 1,5 pronosticada para este año. Un estancamiento de la economía brasileña que es bueno contarles que tienen un alto nivel de correlación con Rusia. No sé si escucharon hablar de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China. Los mercados internacionales ven en estos 4 grandes el sinónimo de lo que son los mercados emergentes. Y hay un contagio muy fuerte en el sentimiento de los inversores cuando pasa algo malo en uno, se transmite a las sospechas a que puede pasar algo malo en el otro. ¿Sí? Brasil con tipo de cambio real atrasado o caro en dólares. Digamos, en aquel entonces veíamos que Brasil tenía unos precios en dólares muy altos. Después Horacio le va a hablar del comercio exterior. Podíamos vender cualquier cosa prácticamente a Brasil a los precios que estaban pagando. ¿Sí? A Brasil le costaba exportar porque estaba muy caro en dólares. Esa situación también la vivimos aquí hasta en el tiempo previo a esta devaluación del 2015. ¿Bien? Estos tres, entonces, estas 3 similitudes nos llevan a decir, bueno, ojo, puede pasar algo en la economía importante. Puede ser el inicio de algo parecido a lo que pasó en aquel momento, que desencadenó en la crisis del 2001-2002. Pero hay diferencias. ¿Sí? Brasil devalúa, uno tiende a pensar de que eso impacta con Uruguay. También estamos muy correlacionados, muy vinculados a lo que sucede con la economía brasileña. Si Brasil devalúa, ¿sí? Entonces va a haber un contagio hacia la economía uruguaya. ¿Cuáles son las diferencias por las cuales nos ponemos más tranquilos en el análisis? Bueno, primera gran diferencia, en el mercado de capitales internacionales en el 99 la reacción fue de poner un freno de mano a toda inversión en los BRICS. ¿Sí? O sea que los grandes inversores internacionales que venían invirtiendo en estos países buscando rentabilidad, soportando el riesgo que estos tenían, deciden frenar, salir incluso, deshacer su posición en esos países. Es lo que se conoce en la literatura como un sudden stop, un freno violento en el mercado de capitales. La economía se ahoga, siente que le faltan recursos que hasta ahora venían con bastante facilidad. Tiene un impacto en la macroeconomía muy fuerte. No es lo que sucede en este momento. Hay un enlentecimiento, hay un pie en el freno, pero no se pararon con los 2 pies en el freno y frenaron todo de golpe. Hay algún ingreso de capitales, hay ingreso de capitales en inversión directa, hay ingreso de capitales incluso en inversión en portafolio, en bonos. Hay financiamiento para la economía brasileña. En aquel entonces se cortó de golpe, en seco. La tasa de interés internacional, y quizás estos 2 puntos explican un poco por qué ahora no se cortó en seco. La tasa de interés internacional en aquel momento estaba en un nivel del 5%, la inflación del 2%, era una tasa de interés del 3% en términos reales. Era una tasa de interés razonable para un inversor. Hoy la tasa de interés internacional es muy baja. Por la crisis en los mercados desarrollados, se bajaron mucho las tasas de interés nominales. La inflación que hay en esas economías hace que los intereses terminen siendo negativos. Esto es, lo que gana alguien por depositar dinero en un banco internacional no le alcanza para cubrir la inflación que hay en los bienes que puede consumir durante el periodo que dejó el depósito. Esas tasas de interés hoy están en menos 1,5% negativo. ¿Qué es lo que genera una situación de tasas de interés tan poco atractivas en los países desarrollados? Bueno, que no tienen dónde ir. Los capitales, si van a sus propios países, a sus países de origen, no tienen un rendimiento aceptable.
Los mercados de capitales internacionales tienen un gran nivel de reacción al riesgo, al temor. Son muy reactivos. Son como un antílope que está pastando tranquilo y ve que se mueven unos pastitos y sale corriendo por las dudas. Capaz que fue el viento, capaz que es un tigre, pero por las dudas ve los pastitos moverse y sale corriendo. Son muy huidizos los capitales. En el 99 pasó eso, ¿sí? Pensaron que lo de Rusia se iba a contagiar a lo de Brasil y salieron antes de quedar atrapados dentro de problemas de deuda en Brasil. Hoy se podrían escapar, pero en realidad donde se pueden escapar no hay pasto para comer. Entonces tienden a quedarse un poco más. Algunos se escapan porque tienen miedo, otros se quedan atentos. ¿Por qué? Porque donde tienen que ir no hay pasto para comer. Las tasas de interés son muy bajas en los países desarrollados. Bien, el mundo desarrollado todavía está en esa salida de la crisis, no hay tantas oportunidades de inversión. Hay diferencias en el régimen cambiario. También queríamos contarles un poco de lo que son los regímenes cambiarios. Puede haber tipos de cambio fijos, ¿sí? Tipo de cambio nominal fijo. Ese que ustedes, tipo de cambio nominal es el que ven en las pizarras, ¿no? 27,30 pesos uruguayos por dólar, 3,2 reales por dólar en Brasil. Ese tipo de cambio fijo, ¿sí? Ese tipo de cambio nominal en una economía puede estar fijo. Esto es, el Banco Central se compromete a comprar y a vender a ese precio. Es un mercado en el cual se regula el precio, ¿sí? Y ese sistema de tipo de cambio fijo, ¿sí?, se puede utilizar para bajar la inflación en la economía, para estabilizar la economía, ¿sí? El Plan Real arrancó con tipo de cambio fijo. En el otro extremo tenemos el tipo de cambio flotante. El tipo de cambio es un precio más, el Banco Central no se preocupa del precio que ocurra, lo determina el mercado. Si hay mucha oferta, el precio caerá, si hay mucha demanda, el precio subirá, pero está flotando. En el medio hay una variedad de sistemas cambiarios, entre ellos el que fue Brasil y estaba Uruguay en ese momento, que es el de bandas de flotación, el de target zones. Esto es, el Banco Central se compromete a comprar a un precio para que no baje de ese nivel. Si hay mucha demanda que tira abajo el precio, el Banco Central se compromete a ser el comprador para sostener el piso y se compromete a ser el vendedor por el caso en el que haya mucha demanda, él se tiene que poner en vendedor, en dar la oferta, para que no suba a determinado nivel. ¿Qué es lo que logra? Que no haya grandes fluctuaciones, ¿sí? Da una tranquilidad por abajo y por arriba. En el medio puede flotar como en la flotación libre. Este régimen cambiario es el que tenía Brasil en su momento. Vale la pena señalar, para lo que va a hablar luego Horacio, que Argentina tenía un tipo de cambio fijo, la convertibilidad 1 a 1, y Uruguay utilizaba también esta banda de flotación, ¿sí?, con un piso y un techo, y en el medio de la flotación. En el 2014, los regímenes cambiarios son flotantes en Brasil y en Uruguay. Son flotantes, pero hay algo de banda de flotación. ¿Por qué? Porque la banda de flotación puede ser explícita. El Banco Central anuncia todos los días cuál es el precio más bajo que él vendería, cuál es el precio más alto que él compraría, y lo señala todos los días. O puede ser implícita. No se compromete a hacerlo, pero lo vemos por la vía de los hechos de que lo hace. Interviene en el mercado para evitar las grandes fluctuaciones. Bien, las dos entonces modalidades cambiarias, en Brasil, vuelvo a Brasil. En Brasil, año 98 y los años previos, eran una banda de flotación, ¿sí? Hoy es un tipo de cambio flotante. Y déjenme mostrarle entonces la diferencia con un gráfico en el cual muestra la cotización del real día a día en aquel momento. Tenemos que era 1,2 reales por cada dólar hasta enero del 99.
Y ven que se mueve muy parejito. ¿Por qué? Y porque no podía fluctuar. En cuanto quería ir para arriba, el Banco Central vendía. Y a un precio y lo dejaba fijo. En cuanto quería ir para abajo, el Banco Central compraba. Y mantenía fijo el precio. Ese movimiento iba acompañando supuestamente una inflación proyectada por el gobierno. ¿Qué es lo que sucede con esta especie de tipo de cambio controlado, un precio controlado por el Banco Central cuando explota la situación? Bueno, pega un salto en forma abrupta al alza. Fue la devaluación de enero del 99. ¿Sí? ¿Qué pasa? El Banco Central en estas compras-ventas, cuando el mercado entra a presionar porque quiere dólares, se convierte en vendedor para que no suba el precio y empieza a perder reservas. Y es un juego, ¿sí?, que también estudiamos en la teoría de juegos aquí en la universidad, un juego entre las partes, los inversores y el Banco Central. ¿Quién cree que va a poder cumplir el compromiso? ¿A dónde va a terminar eso? Y bueno, el mercado apuesta a que en algún momento a que no se sostiene y empieza a acelerar esa compra de dólares al gobierno al precio que está diciendo. Obviamente que las ganancias que pueden llegar a haber hecho han sido muy grandes. Esto pega un salto muy fuerte al principio. Ese salto fuerte también está estudiado en economía, es el efecto de overshooting o sobrereacción, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando en una economía hay un precio que está fluctuante, como el tipo de cambio a partir de esa fecha, y otros precios con rigideces? En primera instancia, el ajuste va todo hacia ese precio, luego se acomoda a través del ajuste más lento de los demás precios en la economía. Este overshooting lleva a que en un periodo tengamos entonces una devaluación muy fuerte en la economía brasileña, luego baja, pero fíjense que en un periodo, esto arranca en julio y termina en junio, esto es un año, y aquí tenemos en un periodo desde enero hasta mayo un 41% de devaluación. ¿Se acuerdan que les dije que había similitudes? Bueno, la devaluación es una similitud con la situación actual. Es un poquito menos ahora, 36%. 36, 31, en un eje de una pequeña diferencia, el impacto ahora es menor, pero también hay alguna diferencia que responde al régimen cambiario. Al estar flotando en la previa, ya empezaron a haber ajustes. No hay esa pérdida de reservas del Banco Central brasileño, no hay una corrida, ese juego entre las partes, a ver quién, en qué momento abandona el tipo de cambio controlado el Banco Central. También hay un pequeño overshooting, pero también de bastante menor magnitud. Y esto tiene consecuencias en el impacto en la economía uruguaya. Entonces, hasta aquí similitudes y diferencias en lo que pasó en Brasil. Ahora queremos ver los canales de impacto en la economía uruguaya. Estas dos historias juegan distinto en las expectativas de los agentes. Si yo estoy en una economía y de golpe el tipo de cambio se va al doble, ¿sí?, me cambia mi forma de pensar, mis pautas de consumo, ¿sí? En cambio, cuando esto va ocurriendo gradualmente, hay una capacidad de ir adaptándose, se va sintiendo distinto. Hay un juego diferente en las expectativas entre un caso y el otro. Además de las diferencias en las expectativas, ¿sí?, entonces, no es tanto una sorpresa, sino que es algo que se va preanunciando. Además tenemos entonces el impacto que puede tener una devaluación en la economía uruguaya, y el primer caso que queríamos contarles es el impacto sobre los balances de las empresas, de las familias y del gobierno. Es un canal de impacto muy fuerte. Entonces, el escenario es: devalúa Brasil y Uruguay devalúa detrás de Brasil. ¿Y qué impacto tiene una devaluación en la economía uruguaya? Queremos establecer el marco de análisis para comparar las diferencias en los dos escenarios. Entonces, una devaluación, ¿sí? Déjenme poner estas dos láminas que ponen un ejemplo muy sencillo del impacto en balances.
Un balance de una empresa tiene de un lado el activo, ¿sí? La maquinaria, las materias primas en proceso, todo lo que tenga la empresa como activos, todas las fijos y corrientes. Del otro lado, lo que debe la empresa, ¿sí? Igual que una familia. De este lado, todos los activos que tiene la familia, de este lado, todo lo que debe. La empresa dividimos en dos partes el lado de lo que debe. Una parte se lo puede deber en deuda a bancos, a prestamistas, a gente que tenga sus bonos. De otro lado está el capital que pusieron los accionistas, o sea, la empresa se lo debe a los accionistas. Esta parte es variable, ajusta con la diferencia entre activo y pasivo. ¿Qué pasa si todo el activo está en pesos? Es una empresa que vende en el mercado local, ¿sí? Un sanatorio, vende en pesos, gana en pesos, tiene todos sus activos valuados en pesos y se mueven con el peso, pero lo hizo todo, la parte de deuda la hizo toda con deuda en dólares. El capital de los accionistas está en pesos, es la diferencia. Entonces, esta situación inicial de 100, 75, 25, un balance, ¿sí? Que hoy puede ser, bueno, estás un poquito alto de deuda, pero esto podría estar generando un estado de resultados interesante para la empresa. ¿Qué pasa cuando hay una devaluación del 40%? Esto queda quieto. El pasivo en dólares sube fuertemente, el 40%, cuando lo expreso en pesos. Pasa a valer 105, 75 por 1,4. La diferencia pasa a ser negativa. O sea, la devaluación hizo que esta empresa quebrara, porque estaba tomando un riesgo muy fuerte, el riesgo cambiario. Activos en pesos, pasivos en dólares. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces en la economía hoy, en los distintos actores? ¿Cuál es su posición en dólares? ¿Cuántos pasivos en dólares tienen los actores económicos hoy y en aquel momento? Para poder ver si el impacto hoy es tan fuerte como en aquel entonces. Sector privado residente, estos son las familias y las empresas. No tenemos datos separados, están todos juntos. El crédito bancario era el 38,5% del producto en Uruguay, ¿sí? Un crédito bancario alto, no exagerado, pero alto. El 61% estaba en dólares. O sea, tenemos una alta dolarización en lo que era el crédito en aquel momento. A diciembre del 2014, la deuda que tienen las familias y las empresas con los bancos es un poco más baja en términos del producto. Y hay un menor nivel de dolarización. Entonces, una devaluación de magnitud en Uruguay, que se viene dando en forma gradual, como la de Brasil, no tiene un impacto tan fuerte en este caso como en el del 99. Sí hay una diferencia muy grande en los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos recibían depósitos en dólares y prestaban una parte en pesos, la parte que no tomaban en dólares del punto 1. Especialmente el Banco Hipotecario del Uruguay, ¿sí? Que tenía una posición en moneda extranjera muy volcada al pasivo, 100% volcada al pasivo. Debía todo en dólares y le debían a él en pesos. ¿Sí? En esto juega mucho lo que es la regulación del Banco Central sobre lo que pueden hacer los bancos. Controla el Banco Central en ese rol de supervisor de las instituciones financieras, controla de que no haya grandes diferencias. Que presten dólares a los que ganan dólares, y no le presten dólares a los que ganan en pesos. En el sector público, la realidad es bastante más marcada, la diferencia. El 93% del endeudamiento del gobierno era en moneda extranjera en el 99. El gobierno en aquel entonces no tenía acceso a un mercado en pesos. El único mercado que podía acceder para financiar su déficit eran dólares. Hoy se desarrolló un mercado en pesos, se desarrolló un instrumento, la unidad indexada, que permite que el 54% del endeudamiento del gobierno esté en moneda extranjera. Todavía un porcentaje alto, pero no tan jugado como en aquel entonces.
Bueno, tenemos estructuras de vencimientos que pueden incidir, pero no nos vamos a detener en este tema. Entonces, tenemos potencial problema de balances en la economía. La devaluación en Brasil puede contagiar la devaluación en Uruguay. Vamos a ver algunos de los canales por los cuales existen esas fuerzas de mercado para que la devaluación en Brasil necesariamente provoque devaluación en Uruguay. Y nos quedamos en la cabeza que el impacto de esa devaluación en los balances en la economía uruguaya hoy no es tan fuerte. Vamos a hablar ahora de los canales. Gustavo les contó sobre todo el tema a través del tipo de cambio y qué pasaba con el endeudamiento de los distintos actores, pero vamos a ver en la parte práctica, en el día a día, qué es lo que sentiríamos qué pasó, la gran devaluación de Brasil en 99 y qué es lo que podríamos esperar, y ya lo estamos viendo ahora. Lo primero que se nos viene en la cabeza, y es lo primero hasta periodísticamente, pensar qué va a pasar con las exportaciones. El sector externo es un canal directo donde va a haber impactos inmediatamente. Por varias razones, en primer lugar porque Brasil es un gran socio comercial de Uruguay y cuando hay una devaluación tiene varios impactos. En primer lugar, desde el punto de vista del país Uruguay vendedor, Brasil comprador, al país que compra, que haya subido mucho el dólar, significa que los productos importados son muy caros. Y eso va a hacer que disminuya la demanda. A su vez, por el proceso interno que le fue contando Gustavo, también hay una caída de la demanda natural por la recesión que estaba viviendo Brasil en aquellos años. Entonces hay que ver cómo proyectamos o cómo impactaría hoy día en Uruguay una devaluación de Brasil en el canal comercial. Y aquí también tenemos una diferencia muy importante con lo que pasó hace ya 15 años. En el año 99, fruto de ingreso al Mercosur, fruto de planes que había de estabilización y de los regímenes cambiarios y efectos en las distintas realidades de precio relativo, el comercio exterior de Uruguay estaba muy concentrado en la región. Argentina y Brasil representaban casi el 60% de nuestro comercio. Y pongo a Argentina porque es un actor que no lo estamos mencionando ahora, pero indirectamente va a cumplir un rol, o cumplió un rol importante en aquel momento y vamos a ver cómo lo cumple hoy. Entonces, en aquel momento, el 60% del comercio de Uruguay estaba en la región y Brasil, las exportaciones uruguayas a Brasil representaban el 34% de las exportaciones totales. Y a su vez, en aquel momento, dado que Brasil, como bien dijo Gustavo, era un país muy caro, le vendíamos de todo. Y un detalle interesante a tener en cuenta, que también fue estudiado por la literatura y por evidencia que muestran, Brasil en aquellos momentos, esa situación y ese régimen cambiario, etcétera, formaba parte de lo que se llamaba un plan de estabilización, intento de bajar la inflación, que venía muy alta. Brasil venía de procesos de inflación de 1000%, 2000%, o sea, cosas inimaginables para nosotros. Entonces, eso genera unos efectos de, en las primeras etapas, una gran demanda interna. Entonces, esa gran demanda interna hacía que Brasil comprase de todo. Y nosotros estábamos al lado y le vendíamos de todo, lo que podíamos venderle. Entonces, analizando teóricamente en una economía abierta, uno vende a un precio dado, porque somos tomadores de precios en Uruguay. Entonces, la tonelada de carne a la que vendemos vale $4.000 en el mercado internacional y los frigoríficos uruguayos van a vender a $4.000. Entonces, cuando escuchamos quejas de competitividad, no es tanto por el precio que se recibe, sino por el aumento de costos que están viviendo internamente las empresas uruguayas. Pero en aquel momento, y dada la particularidad por la que vivía Brasil, y por esa, antes de la devaluación, gran demanda interna, Brasil estaba pagando precios superiores a lo del mundo. Eso hacía que fuera muy buen negocio venderle a Brasil. Y eso también en parte explica por qué había tanta concentración de exportaciones en Brasil en aquellos momentos. Bueno, una devaluación muy fuerte en Brasil, un mercado al que le vendíamos un 35% de nuestras exportaciones, hizo que las exportaciones cayesen fuerte. Y eso le pegó a la economía, y eso empieza todo un canal que se derrama de menores exportaciones, menor empleo en esas empresas, menor comercio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, Brasil pasó de ser el 34% en el 98 a ser ahora un 18%. Una medida importante. Y como les decía, en el 98 le exportábamos de todo. En los últimos años, Uruguay ha vivido una transformación productiva y las exportaciones a Brasil se han concentrado en menos rubros que antes, porque no se da aquel fenómeno que Brasil estaba en un boom que nos compraba de todo, sino que estamos exportando menores rubros. O sea, el impacto es más concentrado en ciertas actividades y no tan generalizado como en aquel momento. Pero otro aspecto importante es el canal indirecto a través de Argentina.
Porque Argentina también vivía un proceso también de plan de estabilización con demanda, también muy vinculado a Brasil. Y Argentina en aquel momento le vendía a Brasil el 30% de sus exportaciones. Algo parecido a lo que Uruguay le vendía a Brasil. Brasil era el gran comprador tanto de Uruguay como Argentina hace 15 años. Y obviamente la devaluación de Brasil le pegó muy fuerte a Argentina. Y todos conocemos lo que nos importa porque lo vemos, que cuando Argentina está mal, los problemas que tenemos, vienen menos turistas, le vendemos menos productos, etc. Entonces, una caída fuerte de las exportaciones argentinas a Brasil, que fue una caída del orden del 30% debido a la devaluación, impactó en Uruguay. Bueno, eso hoy día nos va a impactar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque Argentina hoy no le vende tanto a Brasil, le vende bastante menos, un 20%. Igual es un mercado muy importante, pero el dato más importante acá es que, al menos desde el punto de vista de exportaciones de bienes, Uruguay y Argentina le vende mucho menos relativamente que hace 15 años. Era en torno al 20% lo que le vendíamos y hoy le vendemos un 5%. Y ahí sí que la exportación argentina está concentrada en determinados rubros muy particulares que tienen problemática muy específica, pero no es tan global. Entonces eso es un cambio muy importante. El canal de comercio nos va a pegar de una manera más suave. No quiere decir que no nos va a pegar, pero nos va a pegar de una manera más suave. Porque a su vez Uruguay en los últimos años ha tenido una transformación y una diversificación de mercados y productos que ha hecho que China sea el gran comprador de productos uruguayos. Y han aparecido nuevos rubros en los últimos años que no estaban presentes en aquellos momentos, como la soja, como la madera, como la celulosa, que son de los principales rubros de exportación en el ranking, junto con la carne son los tres principales, que en aquel momento no existían. Y hoy están. Entonces Uruguay, de ese punto de vista, ha diversificado el riesgo comercio exterior. De ninguna manera esto quiere decir que no nos va a pegar, pero nos va a pegar de una manera distinta. En aquel momento era el 60% del comercio, hoy estamos hablando que entre un 18 a Brasil y un 5 a Argentina es la cuarta parte. Menos de la mitad relativamente pesa en las exportaciones el Mercosur que lo que pesaba en aquel momento. Entonces es un canal que suaviza. Otro canal que va a pegar, que prevemos donde puede haber, pensando adelante, es que ha habido mucha inversión en Uruguay en los últimos años. Parte por las tasas de interés muy bajas, se ha hecho el mercado atractivo, parte esa diversificación productiva que ha tenido el país, que ha captado nuevos actores a nuevas actividades. Y muchos de esos inversores, en muchos rubros particulares, son empresas brasileñas, son inversores brasileños. En particular, muchas de las rubros, que como le dije hace un rato, que está cada vez más concentrada la exportación a Brasil en rubros, muchas de esas empresas que le venden a Brasil son empresas propiamente de capitales brasileños. Rubros como el arroz, la cebada, la cerveza, en los plásticos, algunos rubros químicos, que son los principales rubros que le exportamos ahora a Brasil, son capitales brasileños. Entonces, una devaluación acá puede tener impactos sobre la inversión. Pensando más que nada que si esa devaluación le pega mal al país de origen, a sus casas matrices que enfrentan dificultades, las estrategias de inversión, las necesidades de repatriar capitales, etcétera, pueden afectar los programas que tenían implementados, los flujos que tenían proyectados de nuevas inversiones o no en la región, y eso puede retraer las inversiones. Pueden cambiar las estrategias y eso puede impactar acá a muchas de esas empresas que están vinculadas acá al Uruguay. Esa es la que le hablé recién, sería la inversión en real, en bienes físicos, en empresas, hasta la inversión inmobiliaria, etc. Pero hay otro tipo de inversión, que es la inversión de cartera. Y esta puede tener impacto, también por inversores brasileños, pero también a nivel del mundo. El ENVI, que se menciona ahí, y algo que mencionó Gustavo, los mercados internacionales están muy correlacionados, y en particular a los mercados emergentes, como somos nosotros, expresión que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Cuando yo estudiaba éramos países en vía de desarrollo, éramos subdesarrollados, después pasaba un avance en vía de desarrollo, ahora somos mercados emergentes. Los mercados emergentes, para los grandes inversores, los fondos de inversión, que son los que manejan los grandes capitales, los miran muchas veces en conjunto, y cuando puede haber problemas locales en un país muy grande como Brasil, a toda la región la ven con ojos malos y tratan de moverse. Y ahí hay una gráfica que sería el riesgo país. Abajo es Uruguay y arriba Brasil. Si se fijan, más o menos hasta enero de este país venían igual, ¿verdad? Desde mediados de julio hasta acá. Brasil es un poco más riesgoso,
Uruguay ha logrado diferenciarse porque ha tenido mejores políticas. El riesgo, hay calificadoras de riesgo que hablan de la posibilidad de pagar deuda. Uruguay tiene una mayor chance de pagar deuda según las calificadoras internacionales. Entonces está un poco mejor valuado que Brasil, pero van muy parejas hasta enero. Quiere decir que eso se interpretaba como que si pasaba algo en Brasil, que es el grande de la región, nos iba a pegar de igual manera a nosotros. Nosotros un poquito mejor, pero la tendencia era la misma. En enero empieza Brasil con ruidos políticos, problemas en la gran empresa brasileña que es Petrobras, problemas económicos serios, y se separa un poquitito en aquel pequeño overshooting que mostró Gustavo de los primeros días de enero que pasó con el tipo de cambio, pero ahora vuelve de alguna manera a converger. O sea, Uruguay está muy correlacionado con Brasil. Para los inversores internacionales lo que pasa en Brasil, hay una chance de, o lo interpretan como que Uruguay puede seguir una suerte parecida. Entonces, una fuerte devaluación, problemas fuertes en Brasil que puedan ahuyentar a inversores, podría pegarnos a nosotros. Entonces, este es un canal a tenerlo en cuenta. Y lo importante acá no es tanto la capacidad que esos fondos tengan de invertirse y desarrollar actividades, pero sí puede ser financiamiento para el gobierno en determinados momentos, al momento de colocar deuda, del costo que podría tener ante eventuales dificultades. Entonces, este es un canal que nos puede pegar. Y eventualmente también puede pegar porque muchos brasileños son los que están comprando ahí, y si los brasileños tienen dificultades, pueden salir capitales que vayan a financiar a su país, a sus necesidades internas. Entonces, este sería un canal que nos puede pegar también. Aunque también, como se ve ahí, Uruguay ha logrado tener cierta diferenciación, y ese es un aspecto a tener en cuenta a mediano o a largo plazo, porque si Uruguay logra diferenciarse y mostrar que está haciendo políticas que no arriesgan, que tienden a la estabilización, puede tener un plus y diferenciarse y no verse tan afectado. La conducta fiscal es clave en este aspecto. Bueno, lo que vimos entonces es que, y ya un poco resumiendo, ya me tocó la parte final, la más rápida para decirla. Entonces, hubieron similitudes y diferencias en aquellos momentos. La primera lámina es muy clara, el hecho desencadenante es el mismo, el mundo es distinto hoy. En aquel momento, los que estábamos realmente totalmente mal éramos los países en desarrollo, el mundo de desarrollo hay oportunidades. Hoy todo el mundo está en una situación, uno no puede decir que hay una parte del mundo que esté muy bien y el resto del mundo, y hay otra parte que esté muy mal. Hay algunos que estarán peores, pero no está muy claro quiénes son todavía los ganadores y los perdedores. Entonces todavía sigue habiendo oportunidades, o no hay oportunidades, no hay pasto para que las gacelas se vayan. Entonces estamos acá, muchos capitales se quedan, ¿verdad? Y por la política cambiaria que se está dando, por los márgenes de libertad y la flexibilidad, que es muy importante, hay tiempo para ir corrigiendo las conductas, y esa propia evolución del tipo de cambio ha amortiguado mucho. Porque, como vieron en la gráfica, el que haya saltado de golpe el tipo de cambio generó una cantidad de expectativas perversas, pero el salto de golpe no se dio de un momento a otro. Fue un proceso que se fue acumulando. Quiere decir que ya venían expectativas negativas, y cuando ya las expectativas se van acumulando negativamente durante mucho tiempo, es negativo para todo y hasta las perspectivas a futuro. Un tipo de cambio que se va flexibilizando va permitiendo hacer los ajustes, y esas expectativas tan negativas a futuro se van corrigiendo y van permitiendo hacer ajustes. Entonces, eso es una gran diferencia, si se quiere, a favor, por decir de una manera, de la situación actual. Obviamente, como dijimos, vamos a tener de todas maneras menores exportaciones, problemas en las inversiones, problemas seguramente en la temporada turística, lo vamos a tener. Y a mí me gusta ver esto, que tal vez esto sea muy interesante, tal vez a modo de ir cerrando esta charla. Asociamos la gran crisis con la devaluación de Brasil. Si nos ponemos a pensar, Uruguay vivió una gran crisis hace unos 12 años y el hecho detonante fue una gran devaluación en Brasil. Pero la devaluación en Brasil fue en enero del 99 y la gran crisis en Uruguay se vivió en el año 2002. O sea, de la devaluación de Brasil al estallido fuerte de la crisis pasaron 3 años. Entonces, es como que hoy nos estuviésemos parando hoy estamos a mayo, 1 de junio del 2000, Brasil devaluó este verano, pero la crisis va a ser, si fuese la misma película, de acá a 2 años largos.
¿verdad? Entonces, esto no quiere decir que impacte directamente hoy y se nos va a tener que repetir la misma crisis con la misma magnitud de aquel momento, por varias razones. Primero, porque hay diferencias importantes que las hemos visto. Y segundo, porque, como les digo, esa crisis se fue procesando a lo largo de un periodo. Se fue procesando por una serie de factores. En primer lugar, porque en el año fines del 2001, a lo largo del 2002, se dio una tormenta perfecta. Se dio todo en contra. Cayeron los precios de exportación, subieron las tasas de interés, hubieron problemas climáticos, tuvimos un problema de lactosa brutal. Uruguay, de alguna manera, la caída de las exportaciones de Brasil las había compensado con exportaciones de carne a Estados Unidos porque había quedado libre de lactosa. O sea, un país medio que había hecho algunas cosas para superar la Brasil dependencia, pero se le dio la tormenta perfecta entre el año 2001 y 2002. Pero también hay un elemento importante a tener en cuenta que es el resultado fiscal o el comportamiento fiscal. El comportamiento fiscal puede ser la llave que nos permita evitar que nos pasen males mayores, que nos permita diferenciarnos de lo que está pasando en Brasil, más allá de que Brasil en estos momentos está en un ajuste fiscal importante, están tomando medidas para encauzar sus cuentas, y que el mercado no pierda la confianza en lo que esté pasando en Uruguay, más allá de que por la ubicación que estamos, por ser un país emergente, por tener vecinos que son volátiles, etcétera, nos va a terminar pegando. Pero si logramos diferenciarnos, y en particular por una conducta fiscal, una prudencia fiscal, eso puede ser un plus. Y en aquellos momentos la situación política ameritó que el desempeño fiscal no haya sido el más adecuado. Ustedes saben que la principal ley de todo gobierno, la más aburrida de todo, pero es el presupuesto, y la debilidad política, las negociaciones que hicieron, hizo que fuera un presupuesto que no se adecuó tanto en aquel momento a lo que era la realidad de un país que estaba en una situación de quedarse, y siguió gastando y no tuvo en cuenta las distintas realidades de tipos de cambio que había tanto en Brasil, que ya había abandonado el sistema de bandas, Uruguay recién lo abandona en el 2002, y Argentina, que seguía con el 1 a 1. El 1 a 1 de Argentina fue también una de las causas que nos generó muchos problemas, porque mientras Argentina mantuvo el 1 a 1, Argentina a su manera nos compraba y de alguna manera trataba de compensar en algo lo que perdíamos con Brasil. Entonces, el tema fiscal pasa a ser clave. Y es muy importante analizarlo cuando uno habla de fiscal, no es ajustes por ajustes, porque nadie está hablando de eso, pero tener en cuenta que cuando uno analiza el Estado, la estructura y el tamaño del gasto público son aspectos muy, muy, muy importantes. Por cómo impactan en el funcionamiento de toda la economía, por cómo impactan a través de lo que llaman precios relativos e indirectamente a través de las rentabilidades de los distintos sectores, y la estructura de ese gasto es muy fuerte. En el caso de Uruguay, en los últimos años ese gasto ha ido creciendo mucho, estamos hablando de que a nivel del gobierno es en torno al 30%, es una magnitud nada despreciable, pero la composición de ese gasto hace que sea muy rígido. Más del 70% de ese gasto son componentes que el gobierno de turno no los puede atacar. No puede decidir bajarlos porque necesita ahorrar, porque estamos hablando de sueldos, de jubilaciones, las jubilaciones en Uruguay se rigen por la Constitución, estamos hablando de compromisos internacionales de pago de intereses, o sea, el margen de maniobra que tiene un gobierno no es mucho en Uruguay. Por lo tanto, lo importante cuando se hacen las políticas es, dado que tengo tanta restricción, no ir empeorándolas a futuro. Y en este aspecto, y teniendo en cuenta la experiencia del pasado y esas expectativas que se dieron con los ataques a la moneda, etcétera, para ir generando confianza, la sostenibilidad o la solvencia de las cuentas públicas, el que las deudas del país sea manejable es clave. Y de ahí el resultado fiscal. Porque si el país sigue gastando mucho y se llega a endeudar mucho, va a llegar un momento que no van a tener confianza. No nos van a prestar, y cuando no nos presten, obviamente el ENVI, la plata se va a ir porque el mercado va a interpretar que el país no va a tener la capacidad de poder pagar todo lo que está debiendo. Entonces, este objetivo de ir manejando un endeudamiento manejable, valga la redundancia, pasa a ser clave. Y por eso, como les decía, el tema fiscal es lo clave para el futuro y para que la realidad ahora no nos llegue a pegar, porque nadie está pensando
que nos pase de lo del 2002. Pero en el peor de los casos, si sigue subiendo la deuda, algún problema podría haber. Nadie piensa eso y todo está indicando que hay preocupación en ese aspecto. Parte de la devaluación de Brasil ya pasó, pero dado que todavía los números no están bien y el dólar se sigue fortaleciendo, ¿puede ser que a futuro siga devaluando Brasil? Sí. ¿En los mismos niveles? Brasil hoy está con el tipo de cambio flotante y va a moverse como todas las monedas del mundo, y el dólar puede todavía tener un poco más de terreno para apreciarse en relación a las demás monedas. Ustedes mencionaban recién que Uruguay estamos teniendo una política de flotación que no es una flotación sucia, sino que es una flotación, vamos a decir, casi limpia. Si el dólar a futuro en nuestro país se siguiese apreciando, ¿qué pasaría también con el tema fiscal relativo al nivel de deuda que estamos teniendo? Que está, como ustedes me dijeron, está en dólares y que no lo estamos pudiendo reducir directamente. Y también la segunda parte de la pregunta sería relacionado con el tema de la inversión misma en el país. El dólar, sí, el régimen actual es un régimen de flotación sucia, pero quizás no haya tantas necesidades de intervenir en algunos momentos, en otros lo hubo, sobre todo para evitar que el tipo de cambio baje. Eso llevó a que el Banco Central comprara cantidades importantes de dólares en el mercado, evitando de que baje en los momentos en que entraron capitales en la economía. Ahora está el momento en el que algunos de esos capitales están saliendo o no entran tantos. La presión del lado, digamos, de la suba del tipo de cambio no está siendo controlada en forma muy agresiva por el Banco Central. Ha hecho algunas ventas, pero sus niveles de reservas se mantienen. ¿Cómo juega esta situación cambiaria? Bueno, si hay una salida de capitales muy fuertes, si el gobierno se tiene que endeudar en dólares en forma muy fuerte porque no tiene acceso a deudas en pesos, hay que tomar en cuenta que el gobierno, si se endeuda en dólares, sus gastos son casi todos en pesos. O sea que estaría saliendo un comprador del mercado que juega entonces a mantener una apreciación de la moneda uruguaya. Y bueno, si en la medida que persista la apreciación en la moneda uruguaya, tendremos más dificultades en los sectores exportadores. ¿Sí? Será menor nivel de actividad por ese lado. Una recuperación de Estados Unidos fuerte, que venga subiendo eventualmente, podría tener impactos positivos, impactos negativos. Puede tener mejoras de comercio, puede tener problemas de tasa de interés, puede tener saldo. ¿Tiene alguna reflexión sobre en qué sentido vendría eso? ¿Vía Brasil o vía Uruguay? ¿No? Sí, la reflexión es si la economía mundial encuentra algún motor que empiece a tirar y haya un poco más de crecimiento, todos vamos a estar mejor. Oportunidades de inversión en Uruguay existen. Oportunidades de inversiones con rentabilidad existen. Quizás el problema más grande que se puede enfrentar es el cambio de expectativas, ¿sí? Por un estancamiento en la economía uruguaya. Creo que con Brasil lo mismo. Una recuperación en Estados Unidos en forma paulatina no tiene por qué reflejarse en una salida de capitales desde Brasil. Claro, si de golpe la Reserva Federal aumenta la tasa de interés 5 puntos y la economía estadounidense se recaliente, está creciendo muy, muy fuerte, el cambio sería muy drástico y ahí sí impactaría negativamente. Pero uno, viendo la realidad de Europa, de Estados Unidos, de China, uno quizás ve por el lado negativo. Hay pocas chances de que crezca mucho. Si algo bueno ocurre, va a ser un crecimiento moderado y eso a mi entender no debería generar
los efectos negativos que mencionaba. Está el tema, como decías vos, del comercio, ¿no? ¿Cómo compensaría las posibilidades comerciales versus la salida de capitales que apunta más que nada al mercado interno? No habría que verlo. El hecho de que Brasil, Rusia y China pertenezcan a la BRIC y que haya mencionado una relación de sus economías, ¿no asusta de que China sea nuestro primero o un fuerte comprador? Y el hecho de, como dijo Néstor, de que Estados Unidos esté creciendo, de que también se hagan inversiones de China y que también nos baje las exportaciones de China. Nosotros estamos mirando China con determinada cautela y preocupación porque hay cambios, hay fuerzas en la economía china que dicen, bueno, ya no es tan fuerte, ya no es aquel que nos va a demandar todos los productos lácteos que produzcamos, no nos va a demandar toda la soja, toda la carne a cualquier precio. La salida de inversiones de China hacia Estados Unidos, también la respuesta en mi caso es parecida a la que le di a Néstor. No va a ser una estampida. Sí consolidar una China creciendo a tasas más cercanas al 5% que a los 2 dígitos, eso es lo más probable.